De nuevo, un cordial saludo a todos. Hoy nos situamos en el tema 6, que como vemos trata de la genética mendeliana. En nuestro libro estamos en la página 128 y nos vamos a introducir en estos conceptos que os suelen gustar bastante de cómo se transmiten los caracteres de padres a hijos, ¿no? Para ello vamos a empezar con imágenes de esta primera página del tema 6 que nos van un poco a orientar sobre lo que vamos a ver en los próximos minutos. En esta primera imagen tenemos una raza de perros, los huskies siberianos, que en realidad es una de las 400 especies de razas caninas de perros, que todos han sido realmente obtenidos por selección artificial durante seguramente los últimos 30.000 años. En las diferentes generaciones humanas han ido seleccionando a los primitivos ancestros de estos perros y de cualquier raza, que son los lobos. Los lobos salvajes, como sabemos, son animales poco sociables y su interacción con el hombre ha dado lugar a estas razas. Sencillamente por selección artificial han cogido las características que tiene el lobo, seguramente unas 30.000 características hereditarias, y han ido seleccionando lo que más le interesa. En el caso de las razas del husky siberiano, como sabéis, una raza de perros de zonas del norte de Europa, de Siberia, pues han seleccionado las características del lobo más interesantes para ellos, ¿no? En este caso, que tengan un fuerte pelaje, como vemos, más desarrollado que el de los lobos, para resistir las bajas temperaturas que hay en Siberia. Han intentado también desarrollar la característica, o seleccionar, mejor dicho, las características de la fuerza de estos lobos. Hay lobos más fuertes y otros menos fuertes, y por consanguinidad han ido seleccionando a los que sean más fuertes y resistentes para esas largas travesías en las caminatas del desierto y como animal de tracción de los transportes en nieve. Y también, pues, otra característica muy general en todas las razas de perros es su carácter afable, amigable, amistoso frente al hombre, cosa que realmente no lo presentan los lobos, pero que por selección artificial y seleccionando las, digamos, razas o los animales más afables con el hombre, pues poco a poco han ido eliminando esa agresividad que presentan los lobos. Y al final las 400 razas de perros actuales son el resultado de una selección un poco orientada a elegir los caracteres que más nos interesan en la raza correspondiente. En realidad, la genética mendeliana es una genética, por tanto, que ha ocurrido desde los últimos 30.000, quizá 40.000 años, y no solamente ha dado lugar a la ganadería y a la cría de animales como los perros, sino también a la, digamos, a la agricultura, donde también se han ido seleccionando de una forma también artificial por los antiguos agricultores de hace 20.000, 30.000 años, pues las especies alimenticias que hoy conocemos y que son los cereales, básicamente las frutas, las hortalizas, que han sido resultado de una selección natural de especies silvestres que han ido poco a poco mejorando su calidad por genética mendeliana, sin saber estos agricultores y ganaderos que realmente estaban haciendo unos experimentos muy parecidos a los que vamos a ver de Gregor Mendel. En la siguiente imagen, la número 2, tenemos aquí supuestamente a una persona mayor, el abuelo. Aquí tenemos supuestamente a su hijo, un poco más moreno, como veis, en la tez de su piel, más oscura el hijo, lógicamente, que el padre. Luego tenemos al nieto, sería el hijo de su padre y por tanto el nieto del abuelo, que como veis tiene una tez de color más parecida al abuelo que al propio padre, ¿no? Entonces, estas, digamos, incógnitas de por qué muchas veces los nietos se parecen más a los abuelos que a los padres, lo vamos a encontrar en la genética mendeliana por esos caracteres que se llaman dominantes y recesivos, y que seguramente
los abuelos van a dar genes poco fuertes, vamos a llamarlos recesivos, que suelen aparecer en los nietos si es que el padre realmente se ha casado, ha tenido descendencia con algún individuo femenino que presenta también caracteres también débiles que al acumularse, teniéndolos en el padre, pueden aparecer ya de una forma, digamos, pura en los nietos. Esto, que parece un poco complejo, se verá claramente en los diagramas de Mendel que vamos a estudiar enseguida. También la imagen número 3 nos habla de que hay algunos caracteres donde, si se estudia, por ejemplo, en este caso el color de los ojos, vemos que hay muchos tipos de colores de ojos, desde los colores oscuros, marrones como este, a los colores más o menos azulados y muy poco frecuentes de los ojos muy azulados. Los hay verdes o tonos un poco más intermedios, y cuando veamos que un carácter, en este caso el color de los ojos, presenta diferentes grados de intensidad, colores oscuros, colores muy amielados o colores muy claros, podemos decir que es una genética que vamos a llamar cuantitativa y que lo tenemos en muchos rasgos. Por ejemplo, la estatura de las personas. Sabemos que hay no solamente personas altas, medianas y bajas, sino que hay una serie de grados de alturas que es enorme, ¿no? Sería la altura un grado de genética cuantitativa, donde podemos decir que hay muchos grados y que van a intervenir seguramente varios alelos, me estoy adelantando un poco a esta palabra, o formas que van a dar a diferentes grados de un mismo carácter. En la página o en la imagen número 4 tenemos lo que se llama un cariotipo, que en realidad es el conjunto de cromosomas que hay en una especie determinada. En este caso tenemos un cariotipo humano, y en los cariotipos humanos, que se suelen hacer seguramente durante la metafase, donde se ven muy bien los cromosomas en esa placa metafásica, suelen hacerse una fotografía en la placa metafásica de los cromosomas de la especie correspondiente, y luego simplemente recortando se van emparejando por la forma y por el tamaño. Y como se ven, se van a formar parejas. En el caso humano recordamos que tenemos 46 cromosomas, y por tanto hay 23 parejas de cromosomas que se llaman cromosomas homólogos, ¿no? Se suelen un poco clasificar por el tamaño. En primer lugar, el número 1 va a ser que sea el tamaño más grande o más largo, ¿no? Y tenemos aquí un gran cromosoma, un cromosoma 1 que podría ser de origen materno, y otro exactamente igual en forma y tamaño, que sería el cromosoma paterno, ¿no? Pues este par de cromosomas que tienen la misma forma, tamaño y también la misma genética o dotación de genes se van a llamar cromosomas homólogos, que como veis son diferentes en tamaño y forma a los cromosomas homólogos 2, un poco más cortitos. Si vamos bajando en esta serie nos encontramos que el par de cromosomas homólogos 23 es el más pequeño de todos, ¿no? Se suelen separar el cromosoma, el par 22 en la especie humana, que como veis no existe el par de cromosomas homólogos o la pareja 22, se suelen poner apartes en este recortable y se van a llamar cromosomas sexuales X e Y en el caso de que sea un varón, y si es una hembra pues serán XX. Tendríamos por tanto dos cromosomas de este tamaño en las personas femeninas, en el mundo femenino. En el caso del ser humano serían las hembras serían XX y los varones serían XY, como en este caso de este cariotipo. En cualquier caso, hay que recordar que hemos visto en el tema anterior que los cromosomas, que nunca conoció Mendel, que es el que vamos a ver como padre de la genética, pues es el lugar donde se sitúan los genes, los 30.000 genes que hemos visto en el tema anterior, o 30.000 características que nos dan un poco el aspecto no solamente externo, sino el aspecto interno fisiológico de los seres humanos o de cualquier ser vivo, ¿no? Tenemos 30.000 genes repartidos en estos 46 cromosomas, pero que cada cromosoma realmente lleva una media de unos 1.000 genes, aunque lógicamente los más grandes pueden llevar muchísimos más genes que los más pequeñitos, pero haciendo una media de unos 30.000 genes divididos en 23 cromosomas, aunque sean parejas, llevan los mismos genes, el cromosoma 23
paterno y materno llevan los mismos genes, hacemos una media y saldría unos 1000-1300 genes por cromosoma. También veremos cómo se hereda el sexo, la herencia del sexo. Nos pone aquí un león masculino y una leona femenina. Y es un ejemplo típico donde se ven claramente lo que se llama el dimorfismo sexual de algunas especies, ¿no? En el caso de estos felinos, los leones, pues es muy claro de que un león es fácilmente distinguible de una leona. En el caso de los humanos también es fácil distinguir los machos de las hembras, y eso se llama dimorfismo sexual, que viene determinado por lo que precisamente hemos visto en el cariotipo, ¿no? Tanto los humanos como en general los mamíferos y en particular los felinos, pues tenemos un cromosoma llamado cromosoma sexual, que en el mundo femenino, en este caso la leona, es XX, y en el mundo masculino, en el león, sería XY. La herencia en los felinos es idéntica a la herencia de los simios y de los humanos en particular, y algunas especies siguen este patrón XX para el sexo femenino y XY, pero veremos que hay casos muy claros como el de las aves que se invierten un poco en este tipo de herencia del sexo. Y por último, luego tendremos que aplicar las leyes de Mendel que hemos estudiado a continuación, las vamos a ver, pero lo vamos a hacer de dos formas, a través de diagramas de Mendel o también a través de lo que se llaman los pedigrís o los árboles genealógicos. Nos van a dar las casticas de unos progenitores, seguramente los abuelos, que al final van a tener unos hijos, que al cruzarse entre sí van a tener unos nietos, ¿no? Al final, viendo cómo son los progenitores, podemos predecir cómo son los descendientes, o incluso sabiendo cómo es un descendiente podemos predecir cómo eran la genética de sus ancestros, que en este caso serían los abuelos. Estos árboles genealógicos son muy interesantes para ver cómo se heredan esos caracteres que tenemos que estudiar en la genética mendeliana. Pasamos, por tanto, a la siguiente página y ya entramos en lo que es la teoría de la genética mendeliana, con los conceptos muy engorrosos a veces, conceptos fundamentales de genética. Son conceptos que incluso Mendel nunca llegó a utilizarlos, ¿no? Las palabras que veis aquí, gen, nunca fue utilizada por Mendel, el padre de la genética, que lleva la genética mendeliana a su nombre, pero la palabra gen es importante que la asociemos a lo que hemos visto ya, que luego, mucho tiempo después de que Mendel muriese, pues se descubrió en 1953, ¿os acordáis? Con el descubrimiento de la doble hélice de Watson y Crick, que en realidad un gen es un fragmento de la doble hélice de ADN y que en realidad va a tener que ser codificada, traducida a una proteína, que esa proteína va a dar un carácter determinado. Recordemos que tenemos unos 30.000 genes que van a dar unos 30.000 caracteres que se van a poder transmitir de padres a hijos, ¿no? Recordemos que genes o caracteres que podemos estudiar, pues es el color de nuestra piel que hemos visto, el color de los ojos, la forma del pelo, que puede ser liso o rizado, y esos caracteres que vamos a estudiar, pues en suma, los 30.000 dan lugar a lo que se llama el aspecto de un individuo. Precisamente el conjunto de aspectos que presenta se llama fenotipo. Y esta palabra fenotipo que viene aquí se suele confundir con la palabra genotipo. Así que es muy importante que definamos al genotipo como el conjunto de genes que lleva un individuo, y luego el fenotipo es la apariencia física observable que dan lugar a este genotipo, ¿no? Si tenemos genes que en nuestro ADN van a dar lugar a un color oscuro de la piel, el fenotipo sería el color oscuro, y los genes que vamos a ver que se representan por letras serían el genotipo. El genotipo, por tanto, se encuentra en los cromosomas y su manifestación en forma de proteínas da lugar al fenotipo. Repito, una buena definición sería el aspecto físico observable que podemos ver en un ser humano o en cualquier individuo que estemos estudiando. Veremos este concepto todavía en algún ejemplo determinado. Y el concepto quizá más clave sería el concepto de alelo, palabra que no
utilizó Mendel en ningún momento y que es importante porque es el concepto que Mendel no llegó a definir muy bien. Lo llamó factor independiente y quizá esa definición no lo llegó a expresar claramente en sus tres leyes mendelianas que vamos a ver ahora. Pero ¿qué es un alelo? Un alelo es realmente una variante de un determinado gen, ¿no? Cojamos un ejemplo para determinar la diferencia entre gen y alelo, ¿no? Cojamos el gen, por ejemplo, del color de los ojos. Ahora sabemos que el color de los ojos pueden ser, simplificando mucho, de dos formas alternativas, ¿no? O bien ojos oscuros, sería alelos de ojos oscuros, y hay otra segunda forma alélica, que sería los ojos claros, ¿no? Al final, el alelo de ojos claros es diferente, ya veremos cómo se representa, al alelo de ojos oscuros, pero ambos forman parte, estos dos alelos, forman parte del mismo gen, que es el gen del color de los ojos, ¿no? Seguramente habrá por cada gen dos alelos, pero puede ocurrir que pueda haber incluso tres alelos para un gen y ya se complican un poco las manifestaciones, ¿no? Cuando se mezclan dos alelos diferentes van a dar lugar a varios fenotipos o aspectos diferentes y entramos con los problemas de los fenotipos y los genotipos o conjunto de alelos que hay en un individuo para cada gen. Recordar un poquito que el concepto de genética mendeliana tiene que estar siempre asociado a las especies diploides. Recordar que los individuos diploides, como la especie humana, son los que tienen dos juegos cromosómicos iguales. En el caso humano, recordando el cariotipo que tenemos 46 cromosomas, pero 23 pares de cromosomas que hemos llamado homólogos. El par 1, el par 2, y dentro de cada par pues hay que saber que va a haber en cada cromosoma homólogo un solo alelo. Puede haber, por tanto, dos alelos iguales en el cromosoma 1 respecto al color de los ojos, pero hay que saber siempre que tenemos dos tipos de alelos, uno que ha procedido del padre y otro que ha procedido de la madre. Como tenemos 30.000 genes, podemos decir que tenemos 30.000 genes por 2, 60.000 alelos en cada individuo, puesto porque al gen recordemos que tenemos dos alelos, uno de origen paterno y otro de origen materno. Cuando esos dos alelos son iguales, es decir, van a manifestarse de una forma determinada, se llaman individuos homocigotos. Generalmente se ha utilizado la palabra raza pura, pero hay que habituarse ya a la terminología de Mendel, donde un individuo homocigoto, cigoto significa huevo, homo igual, es decir, que tiene en su célula inicial dos alelos idénticos. Y es importante que recordemos que homocigoto va a tener dos alelos idénticos y por tanto siempre va a manifestar un fenotipo, un aspecto único. Respecto a los heterocigotos o híbridos, la palabra antigua era híbrido. Un híbrido sería el que tenía una mezcla de dos caracteres paternos y maternos. Lo vamos a utilizar o a cambiar por la palabra heterocigoto, cigoto, huevo, con dos distintos alelos, ¿no? Generalmente me estoy adelantando, pero los alelos se van a escribir con letras mayúsculas o minúsculas, y si vemos dos letras mayúsculas tendrían que ser iguales, llamarse individuos homocigotos, y si vemos una letra mayúscula y otra letra minúscula significa que son alelos distintos, mayúscula y minúscula. A mayúscula, por ejemplo, y A minúscula sería un híbrido, y decimos que este individuo es híbrido o heterocigoto, o que presenta dentro de sus dos alelos diferencias entre ellos. Bien, los alelos van a ser llamados dominantes o alelos recesivos. Es muy importante que sepamos lo que es un alelo dominante y un alelo recesivo. Los alelos dominantes son aquellos que siempre se expresan. Cuando tengamos un alelo dominante, imaginemos que el alelo dominante es el color de los ojos oscuros en el ser humano, pues si tenemos un alelo dominante y lo recibimos, el que tenga un alelo dominante para los ojos oscuros
va a tener con toda seguridad ese fenotipo de ojos oscuros. Así que un alelo dominante es el que siempre se expresa en un individuo. Por el contrario, los alelos recesivos no siempre se expresan, sobre todo cuando van asociados al alelo dominante. Y podemos decir que un alelo recesivo, con menos fuerza si queremos para entendernos, es aquel que no se expresa cuando está asociado al dominante o que se va a expresar solo cuando está en homocigosis, cuando esté con otro exactamente igual de recesivo, ¿vale? Para un poco entenderlo, recordar que los alelos dominantes se van a escribir con letras mayúsculas. Por ejemplo, vamos a utilizar la letra A mayúscula para un carácter que sea con un alelo dominante, y cuando utilicemos la misma letra pero en minúsculas, vamos a decir que ese carácter es el alelo recesivo. Para que os hagáis idea, vamos a utilizar, por ejemplo, este esquemita de un cruce entre una cobaya que es homocigota, que es una raza pura de color o de fenotipo negro. Recordad que el fenotipo es el aspecto que podemos observar. Y si decimos que es homocigota, vamos a ponerle una letra. Podríamos utilizar la letra A, pero aquí ha puesto la letra N. Como tenemos que saber, o aquí nos indican que el color negro es un alelo dominante, pues tenemos que decir que si es una raza pura va a ser N mayúscula porque va a dar ese color negro. Por el contrario, este individuo, que podría ser una hembra o un macho, vamos a suponer que el primero es individuo masculino y individuo femenino, como veis es un individuo de color o de fenotipo blanco, ¿no? Y si sabemos que el fenotipo blanco es recesivo y es una raza pura, podemos decir que lo vamos a representar con N minúscula, homocigoto, pero al ser minúscula significa que es recesiva. Al estar en homocigosis no presenta ningún alelo dominante y por tanto va a manifestar su fenotipo. Así que tenemos que el individuo N minúscula tiene un genotipo con G, homocigoto recesivo, y sin embargo este individuo es un homocigoto, pero que se llama dominante porque presenta los dos alelos dominantes. Pues bien, si recordamos un poco lo que va a ocurrir durante la formación de gametos, en el tema anterior hemos estudiado la meiosis, sabemos que tenemos, por ejemplo, en este par de cromosomas homólogos, un alelo que hay que saber que es el alelo dominante y de origen paterno podría ser, y el alelo N de la derecha mayúscula sería el alelo dominante de tipo femenino. Bien, en la meiosis, como sabéis, se separan los cromosomas homólogos hacia polos opuestos en la célula, lo que hemos visto en la meiosis 1, y al final los gametos que se van a formar de este individuo solo pueden ser N mayúscula. Por el contrario, este individuo también en la meiosis va a formar gametos femeninos, óvulos, que van a llevar solo uno de los dos cromosomas y por tanto va a llevar el cromosoma con el alelo recesivo. Cuando se haga la fecundación, el posible espermatozoide que lleve, por ejemplo, este cromosoma N mayúscula, se va a fusionar con el óvulo que lleve este cromosoma N minúscula, con este alelo N minúscula, y va a formar un nuevo individuo que se va a llamar heterocigoto porque presenta dos cromosomas, como debe ser un individuo diploide, pero un cromosoma que viene de origen paterno y un cromosoma que viene de origen materno. Al ser uno dominante y otro recesivo, se dice que es heterocigoto en su genotipo, pero su fenotipo, su aspecto físico, pues va a ser el que domine sobre uno sobre otro, ¿no? Recordad que la N mayúscula da color o fenotipo negro, y al ser un gen o un alelo, para ser más exactos, dominante sobre el alelo N recesivo, pues va a tener un fenotipo, como veis, de color negro. Bien, en realidad lo que estamos viendo es la primera ley de Mendel, nos estamos un poco adelantando, pero lo más importante es que recordemos lo que nos quiere decir un poco la nomenclatura que tenemos que utilizar. Para un carácter vamos a utilizar solamente una letra, la que nos
interese, por ejemplo, una que lleve asociado una palabra que tengamos su fenotipo que estudiar, en este caso el negro, y vamos a poner la N mayúscula para el, digamos, alelo dominante negro y la N minúscula para el alelo no dominante, que llamamos recesivo, y que solo se va a manifestar en homocigosis. Fijaros que este individuo es homocigoto, como lo otro, como el que tenemos aquí a la izquierda, pero se llama homocigoto recesivo porque tienen los dos alelos recesivos y por tanto ahí sí se puede manifestar un fenotipo de color blanco. Recordamos, esto sería el genotipo y el aspecto visible, el que da lugar al genotipo, sería el fenotipo. Por tanto, tenemos fenotipos blancos y negros y genotipos de tres tipos: homocigotos dominantes, homocigotos recesivos y heterocigotos. Lógicamente los heterocigotos son siempre dominantes, pero vamos a decir heterocigotos simplemente y de fenotipo dominante. Tenemos un fenotipo dominante y un fenotipo recesivo de color blanco. En la siguiente página nos introduce a los primeros estudios sobre la genética. Nos habla de la selección artificial, que es lo que os he comentado en la primera página, donde cualquier especie animal o vegetal de agricultores y ganaderos durante miles de años han ido seleccionando, eliminando los individuos que no interesan, no cruzándolos, pero sí cruzando individuos que interesan, tanto vegetales como animales, y consiguiendo la multitud de especies domésticas que conocemos, ¿no? Como especies ganaderas muy conocidas encontramos al cerdo, que hay que saber que realmente es, como en el caso de los perros, es un descendiente de los jabalíes actuales. El cerdo salvaje es el jabalí y se ha ido seleccionando esos jabalíes salvajes durante miles de años hasta conseguir las diferentes razas de cerdos que también existen en el mundo, ¿no? Las ovejas también son resultado de selección artificial de miles de años, con la especie de corzos que existe en la naturaleza salvaje. Las cabras actuales vienen de las cabras montesas y, en fin, el mundo de los agricultores, pues cualquier cereal, trigo, la cebada, la avena, el maíz, el arroz, son especies que existen todavía silvestres, que son muy poco productivas, sus granos pesan muy poco y actualmente los granos de trigo o de cereales en general son mucho más pesados, tienen un contenido mucho más elevado en almidón y por tanto su rendimiento es mucho mayor por hectáreas, ¿no? Cualquier árbol frutal que tengamos ahora produce mucho más frutas que las especies silvestres, ¿no? Un manzano actual puede producir muchos kilos en un solo árbol y sin embargo los manzanos silvestres apenas producen un par de kilos por árbol. Bien, todo esto se debe a la selección artificial que muchos agricultores, sin conocer a Gregor Mendel del siglo XIX, pues realmente lo hicieron. La, digamos, visión que ha tenido Gregor Mendel es de darle un carácter matemático y lógico a esos cruces que se han hecho durante miles de años. Aquí tenemos una imagen de Gregor Mendel en su madurez, y no es baladí pues hablar un poco de la personalidad de Gregor Mendel, que fue un científico que ha pasado un poco a la historia, poco estudiado a lo largo de sus largas horas de investigación, ¿no? La vida de Gregor Mendel fue una vida un poco triste, puesto que nació en una familia muy humilde de agricultores de una pequeña ciudad de Austria. Sus padres eran muy pobres y tenían que trabajar cultivando pues árboles frutales, sobre todo manzanas, y vendiéndolas con unos rendimientos económicos muy bajos, ¿no? El problema es que se complicó su infancia con la muerte prematura. Bueno, más que la muerte, fue un accidente que tuvo su padre cuando él tenía 18 años y la granja que tenían pues se vino un poco abajo y tuvo que ingresar en un monasterio de agustinos
para un poco aliviar las cargas económicas que suponía una familia, ya os digo, muy pobre, ¿no? Ingresó más que por cuestiones religiosas, por necesidades económicas en ese convento de la ciudad de Brno, en la actual Chequia o República Checa, pero que pertenecía a Austria en su momento, y allí pasó toda su vida, desde los 18 años hasta que se murió ya, en torno a los 85 años se murió, estudiando cuando podía, entre rezo y rezo, pues estudiando en un jardín que había en el claustro de su abadía, pues multitud de especies, a las cuales sobre todo se dedicó a una de ellas que era fácilmente de cultivar, que era los guisantes que utilizaban también para alimentarse, los utilizó para estudiarlo y durante miles de horas literalmente estudió pacientemente, polinizando unos con otros y consiguiendo esas 3 leyes de Mendel, que realmente nunca realmente salieron a la luz, porque aunque las intentó explicar el Museo de Ciencias de su ciudad, pues no llegó a ser un buen, digamos, profesor de su asignatura y no explicó sus 3 leyes de una forma adecuada y pasaron desapercibidas en una exposición que realmente tuvo lugar cuando ya había descubierto todo, pero que no supo explicar esas 3 leyes, y hasta 30 años después otros genéticos botánicos también pues volvieron a leer sus escritos que estaban ahí olvidados y los sacaron a la luz, los reformularon y con una forma de expresarlo más adecuada consiguieron explicar las 3 leyes de Mendel, que realmente él nunca supo que fueron reconocidas por la comunidad científica. Aquí brevemente os explico lo que hizo durante muchas horas, yo os digo, en ese convento de la ciudad de Brno, y que entre otras plantas eligió sobre todo al guisante como la flor más fácil de polinizar de unas formas u otras, ¿no? Eligió muchos caracteres, ¿no? Por ejemplo, en una planta del guisante hay que saber que hay plantas de tallo bajo y plantas de tallo alto. Por lo visto, las de tallo alto, ese fenotipo es dominante sobre el fenotipo de tallo bajo. También estudió un poco la posición de las flores, pueden ser terminales, las flores del guisante, pueden ser al final del tallo o pueden ser que salgan de las ramitas intermedias, axiales, ¿no? En este caso, el fenotipo axial es dominante sobre el fenotipo, lo que se puede ver terminal, ¿no? Lo más vistoso de una flor es sus pétalos, ¿no? Y hay que saber que las flores del guisante suelen ser púrpuras, de un color moradito, que es el carácter dominante, el fenotipo dominante, y el fenotipo recesivo es el color blanco. Y sobre todo lo que estudió fue la forma del guisante y el color. Quizá la forma del guisante es la más fácil, junto con el color, de estudiar, y al final pues hizo miles y miles de cruces y analizó matemáticamente, era un excelente matemático, las proporciones que habían en las descendencias de los guisantes, sabiendo que la forma del guisante que comemos habitualmente es la lisa, la dominante, y nunca vemos en guisantes arrugados porque tienen mal aspecto, parece que son que tienen alguna enfermedad y son desechados por los actuales agricultores de guisantes, y vamos a ver que hay guisantes que pensamos que solo son lisos, pero que en realidad es la forma dominante o por lo menos la más atractiva. También el color del guisante puede ser amarillo, que no lo hemos visto casi nunca. Yo pues, personalmente no he visto guisantes amarillos, pero el color verde sí es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que tengamos un guisante liso y verde, pero hay que saber que los guisantes que sean amarillos pues son de fenotipo dominante. Es decir, que cuando se cruce seguramente un amarillo con un verde, lo que va a aparecer es el fenotipo dominante amarillo sobre el verde. Pero en cualquier caso el color del guisante es amarillo dominante sobre el verde recesivo. Y también la forma y el color de la avena pues pasa un poco por el mismo criterio, ¿no? La forma como puede ser ondulada o rugosa
o más bien lisa. Nosotros conocemos que las vainas de los guisantes suelen ser lisas, pero puede haber a veces onduladas, y la rugosa o ondulada es dominante sobre la lisa. Y el color de la vaina, también el amarillo domina sobre el verde, aunque las vainas amarillas no suelen ser habituales en los cultivos del guisante. Pues bien, sobre todo os digo que la forma y el color del guisante fue lo que más estudió Mendel. Hizo miles y miles de cruces. En cada cruce consumía media hora para conseguir la polinización de individuos con el polen a lo mejor liso. Intentaba polinizar a otra flor de forma guisante arrugada, y esa polinización le llevaba pues media hora, conseguirlo a base de una paciencia extrema, y durante miles y miles de polinizaciones, yo os digo miles y miles de horas, consiguió sus 3 leyes que vamos a intentar reproducir ahora, ¿no? En esta página pues tenemos las 3 leyes fundamentales, lo que se llama la primera ley de Mendel, la segunda y tercera ley de Mendel. Fueron publicadas en 1866 en esta Sociedad de Historia Natural de Brno, de la República Checa, pero ya os digo, ese día acudieron muy pocas personas, los aburrió enormemente con sus cálculos matemáticos, y según llegó pues los anales de su publicación de ese día pues se quedaron archivados durante años, hasta que en 1900 otros 3 científicos completamente independientes, sin tener ningún contacto entre ellos, pues volvieron a volver a leer esos archivos que se habían publicado en el año 66, en febrero del año 66, y pues intentaron darle un poco una explicación más lógica, más mejor explicada que lo que hizo Mendel, que yo os digo que no tuvo ningún éxito en ese día fatídico de febrero del año 66. Bien, por curiosidad, un caso más de intentar de robar las experiencias de un ilustre científico a otro, ¿no? Ya conocemos que ha habido casos como el caso de la teoría celular de Robert Riemann, que fue un poco saboteado por su amigo Rudolf Virchow. También conocemos el caso de Maurice Wilkins, que robó los ensayos de su discípula Rosalind Franklin para que fueran luego utilizados en el descubrimiento de la doble hélice. Pues Mendel también fue un poco intentado ocultar sus 3 leyes. Por uno de los que descubrieron fue Hugo de Vries, un eminente genetista del año 1900, holandés, que quiso, después de haber leído sus análisis de la Sociedad de Historia Natural, quiso apropiarse de sus resultados y los enunció como suyos, los reformuló, los dio un poco más de visibilidad. Y otros 2 científicos que también habían leído esos análisis, pues le intentaron decir a Hugo de Vries que reconociese que realmente no los había descubierto. Las 3 leyes suyas no eran suyas, sino de Mendel, y gracias a Correns y a Sherman pues fueron 3 científicos que dijeron finalmente que Mendel había 30 años antes descubierto cómo se heredan los caracteres entre padres e hijos, ¿no? Vamos un poco a ver ya reformulada con esas nuevas conceptos que hemos hablado de gen, alelos, homocigotos, que son palabras que ya os digo que no utilizó nunca Mendel, como lo formulaba en su momento Mendel en esos años de 1860 más o menos, que tuvo lugar la publicación de sus 3 leyes de Mendel. La primera ley de Mendel conviene que sepamos que se llama ley de la uniformidad de los híbridos, o también se llama la ley de la uniformidad de la primera generación filial. Aquí tenemos un diagrama que se llama diagrama de Mendel, donde nos explica un poco lo que hizo en la primera, o cómo es la primera ley de Mendel, que más que memorizar un poco el título hay que un poco entender el sentido de lo que pasa, ¿no? La primera ley de Mendel, lo que se va a ocurrir siempre es que se va a cruzar una especie
homocigota dominante. En este caso vamos a fijarnos en el color de la flor, en sus pétalos. Hemos visto que el color púrpura es un fenotipo dominante, y si es una raza pura, pues vamos a denominar por R. No sé muy bien por qué pone R, pero podríamos utilizar la R, y al ser el carácter R en color púrpura, pues le vamos a poner RR, homocigoto dominante, de fenotipo dominante, y ese es el genotipo que vamos a tener en este individuo. Por autopolinización lo va a hacer con una flor que es homocigota recesiva, con pétalos que no se ven muy bien, de color blanco. Recordemos que el color blanco es recesivo sobre el color púrpura. Bien, pues un poco la gran idea de Mendel fue, sin saber que había meiosis, que los individuos que realmente tienen dos alelos, o lo que se llaman factores independientes por el caso de Mendel, de esos dos alelos solo uno va a formar gametos, lo que conocemos como la meiosis. Y recordar que estos dos alelos que presenta un individuo que es diploide, de los dos alelos solo va a ir a sus gametos. Imaginemos que va a formar polen, y un grano de polen solo va a llevar el alelo R, no los dos. Y si va a fecundar ese grano de polen a un óvulo, el óvulo va a llevar, aunque sea diploide, por meiosis va a formar óvulos solamente con un tipo de los dos alelos. Como solo hay R minúsculas o alelos recesivos, sus óvulos van a ser R minúsculas. Pues bien, un polen, un grano de polen o gameto masculino R mayúscula va a fecundar un R minúscula, un alelo recesivo, y todos los individuos que van a formarse son, como veis, híbridos. Todos de fenotipo dominante, de color púrpura, pero de genotipo híbrido, o heterocigoto, puesto que representan un alelo dominante y un alelo recesivo. El alelo dominante viene del progenitor, en este caso vamos a ponerle masculino, y el alelo R minúscula viene del progenitor, que vamos a llamar femenino. Podían ser individuos femeninos y masculinos. Bien. Así que al final, si cruzamos dos razas puras, una de fenotipo dominante y otra de fenotipo recesivo, la primera generación filial va a ser toda uniforme en su aspecto fenotípico. Y es lo que dice la primera ley, ley de la uniformidad en el aspecto de los híbridos, de los heterocigotos. Para que sea así, hay que cruzar, repito, homocigotos dominantes con homocigotos recesivos. Si cruzamos un homocigoto dominante con un híbrido, la primera ley de Mendel no se puede aplicar. Solo se puede aplicar a homocigotos dominantes con recesivos, para que salgan 100%, que se llama, de individuos híbridos o heterocigotos. Aquí suelen ponerse como P mayúscula a la generación parental o progenitora, y F minúscula o primera generación filial a los descendientes de la generación parental. La F es 1, sería por tanto la generación uniforme, y la generación parental serían los homocigotos dominantes o recesivos. Recordar, homocigoto significa que tiene dos alelos iguales, dominantes si son alelos dominantes, homocigoto recesivo si tienen los dos alelos iguales pero de tipo recesivo. Y lo que estamos viendo es el color púrpura, que es el fenotipo dominante, y el color blanco de los pétalos pues sería el fenotipo recesivo. Bien. El cruzamiento prueba, que nos habla aquí un poquito, es un poquito difícil de explicar ahora, pero que está asociado a lo que tenemos que ver, ¿no? Muchas veces Mendel se encontraba que aparecían individuos con estos fenotipos, pero quería comprobar que eran heterocigotos, ¿no? Y hacía un cruzamiento prueba que se había utilizado durante centenares de años. Seguramente su padre hacía un cruzamiento prueba también, y los ganaderos lo utilizaban frecuentemente. Actualmente, y hace mucho tiempo, lo que se hace es cruzar un individuo supuestamente que no se sabe si es de genotipo híbrido o de genotipo puro, para saber si esa especie, si es pura, va a mantener un poco la pureza en sus descendientes, y si es híbrido sabemos
o saben los ganaderos, que cuando se crucen híbridos con híbridos van a salir formas no deseables, ¿no? Pues bien, para hacer un cruzamiento donde indiquen si estos individuos son puros o híbridos, que yo os digo, aquí queda muy claro, pero solo se puede saber realmente con el cruzamiento prueba, pues se hace la siguiente experiencia llamada cruzamiento prueba o retrocruzamiento, que también es la palabra. Se cruza esa especie, que no tenemos muy claro si es homocigota, dominante o híbrida, se va siempre a cruzar con el homocigoto recesivo, que siempre sabemos que aunque no veamos su genotipo, va a ser A minúscula, homocigoto recesivo. Bien, los gametos que va a formar este homocigoto recesivo solo son de un tipo, A minúscula, alelo recesivo, y como no lo sabemos, puede ocurrir dos cosas, que si es homocigoto va a formar solo un tipo de alelos, los dominantes, y si es híbrido va a formar dos tipos de alelos. Si es homocigoto dominante, como va a formar solo un tipo de alelos, va a formar siempre un individuo, y si salen 100 individuos, descendientes de estos van a ser todos del mismo fenotipo dominante y por tanto serán híbridos. Pero puede ocurrir que este individuo, que es este que nos ayuda muy bien, que no sea homocigoto dominante, sino que sea realmente híbrido. Si es híbrido, sabemos que va a formar dos tipos de alelos. El alelo A mayúscula, el alelo dominante, y el alelo A minúscula por ser híbrido o heterocigoto, ¿no? Si el alelo A mayúscula se cruza con el alelo A minúscula de este individuo, que siempre hay que cruzar, que es homocigoto recesivo y que da alelos recesivos, pues va a dar lugar que el A mayúscula con el A minúscula va a formar un híbrido. Pero también puede ocurrir que en otro 50% de los casos el híbrido, que lo era, done sus alelos recesivos y fecunde al alelo recesivo y formará también un individuo que en un 50% de los casos un medio serán híbridos y otro medio será homocigoto recesivo de fenotipo blanco. Pues bien, por tanto, cuando tengamos un individuo cuyo genotipo no lo sepamos, hay que cruzar con el homocigoto recesivo y según las proporciones que nos hagan, 100% de híbridos será homocigoto, cumpliendo la primera ley de Mendel, mientras que si salen el 50%, a proporciones 1 a 1, un 50% de híbridos o de fenotipo dominante y otro 50% de homocigotos recesivos o de fenotipo recesivo, a este individuo desconocido en su fenotipo lo vamos a llamar híbrido, que aunque no lo veamos, hay que presuponer que genéticamente lo es. Bien, pues este cruzamiento prueba o retrocruzamiento se ha utilizado durante siglos antes que Mendel para seleccionar un ganado y ver si el descendiente que ha salido, por ejemplo un perro husky, si era absolutamente puro, tenía un carácter absolutamente puro, o que era híbrido. Podía tener, por ejemplo, el pelaje muy robusto, pero podía ser híbrido, y cuando se cruzaba con el homocigoto recesivo nos daban el híbrido y a ese híbrido se le descartaba y simplemente se cruzaba con otro husky que fuese 100% puro, que al cruzarlo daba lugar híbridos. A este husky puro se le utilizaba como semental para conseguir que los descendientes fuesen solamente de tipo homocigoto dominante. Y por tanto, quizá ese individuo muy seleccionado, muy puro, fuese de alto coste económico y que se utiliza mucho, por ejemplo, como sementales en las caballerías para que el carácter fuerte o el carácter de un caballo que corra mucho se pueda utilizar para que fecunde a hembras y den individuos con esos caracteres. La segunda ley de Mendel es un poco la continuación de la primera, ¿no? Sabiendo que tenemos ya híbridos, genotipo híbrido o heterocigoto, si cruzamos un individuo heterocigoto con otro, que podría ser un hermano, estamos hablando de plantas y por tanto no hay problema. Si cruzamos a individuos genéticamente idénticos que sean híbridos y que vienen de la no generación parental sino de la FS1, recordad que la FS1 la tenemos aquí y era híbrido, cuando cruzamos dos híbridos procedentes del cruzamiento anterior vamos a obtener lo que se llama la segregación de los factores independientes o de los alelos que nosotros conocemos, ¿no? Esa segunda ley, recordad que se llama segregación, separación si queréis,
de los caracteres de la segunda generación filial. Los caracteres son los que hemos llamado alelos o los que llamó Mendel factores independientes. Pues bien, cuando se produce la segregación de los alelos o factores independientes, aparecen nuevos fenotipos. En el caso de un híbrido con un híbrido, mediante el proceso que ya conocemos de meiosis, va a formar cada híbrido dos tipos de gametos. Vamos a poner que los gametos pueden ser en un 50% gametos o alelos dominantes y en otro 50% llevarán esos gametos alelos recesivos. Y en la otra planta, pues exactamente sus gametos van a ser en un 50% dominantes y en otro 50% recesivos. Pues bien, la segunda ley de Mendel nos dice que estos alelos nunca se pueden juntar entre sí, el R mayúscula dominante con el minúscula, pero sí se pueden juntar si son gametos a la fecundación con alelos independientes de otro individuo, ¿no? Y por tanto las combinaciones son las siguientes. R con R serían homocigotos dominantes, o esta R se puede unir no con esta, sino con el segundo alelo del segundo individuo y daría un individuo, como veis aquí, híbrido o heterocigoto. El gameto segundo del primer individuo, que es el alelo recesivo, va a fecundar al óvulo femenino, al primer óvulo femenino que tenemos, y nos sale también R minúscula, R mayúscula, que sería este. Lo podríamos poner en el orden que hemos dicho, R minúscula, R mayúscula, pero siempre se ponen, cuando sean híbridos, se va a poner el alelo dominante en primer lugar sobre el segundo. Bien, pues aquí tendríamos otro híbrido, y la última posibilidad es que este alelo recesivo fecunde a este alelo recesivo de este segundo individuo y tendremos un homocigoto recesivo con fenotipo, como vemos, de color blanco, que es el fenotipo recesivo y único que presenta. Bien, si os fijáis, aquí tenemos diferentes proporciones alélicas, mendelianas o genotípicas, ¿no? Si nos fijamos un poco en el fenotipo, la relación es de 3:1, que se llama 3 fenotipos dominantes frente a un fenotipo recesivo. Y sin embargo, si nos fijamos en las proporciones de sus genotipos, se dice que las proporciones son de 1/4 de genotipos homocigotos dominantes, 2/4, que serían estos híbridos, 2/4, 2 de 4, o si queréis un 50% de híbridos o heterocigotos, y 1/4 de homocigotos recesivos. Así que a veces hay que hablar de proporciones fenotípicas de 3:1 o de proporciones genotípicas de, si queréis, 25%, 50% de híbridos, 25% de homocigotos recesivos, o a veces proporciones que también se dan en tantos por uno, que serían 1:2:1. 1 de homocigotos dominantes, 2 de híbridos y 1 de homocigotos recesivos. De esta forma, Mendel, aparentemente de forma simple, descubrió un poco la meiosis sin saberlo, que un individuo en dos cromosomas homólogos nunca va a formar gametos que lleven los dos alelos en el mismo gameto. En la meiosis hemos visto que cuando hay una anafase 1 se produce la separación de cromosomas homólogos hacia polos opuestos que van a dar lugar hacia células opuestas, ¿no? Siempre en anafase 1 el R mayúscula se va a ir a separar del R minúscula y nunca va a haber gametos que lleven los dos alelos del mismo carácter. Y eso se llama segregación de los alelos en la segunda generación filial, porque ya recordar que cuando cruzamos, aquí ha habido un error, en lugar de P hay que poner F1, y cuando sale el cruzamiento de la F1 con F1, vamos a hablar de la segunda generación filial, por decir, los nietos de los abuelos que hemos llamado generación parental, que es la P. Y la F1, que aquí está errónea, serían los padres de estos hijos y a su vez los hijos de los abuelos de la generación parental. Así que la segunda ley de Mendel nos dice que no siempre cuando se crucen dos individuos van a salir 100% de un fenotipo dominante, y cuando se crucen y tengamos estas proporciones fenotípicas de 3:1,
podemos también un poco asegurar que si tenemos solo estas proporciones de 3:1 fenotípicas, sus progenitores van a ser siempre híbridos con híbridos. Es otra forma de enunciar la segunda ley de Mendel. Si obtenemos una proporción en la descendencia de 3:1, siendo 3 el fenotipo dominante, podemos asegurar que los progenitores de estos individuos son híbridos y por tanto de fenotipo dominante entre ellos. Aquí tenemos lo que os cuento, 25%, 50-25, que son varias formas de expresarlo, ¿no? Cuando escuchéis 25% también se puede hablar de un cuarto de homocigotos dominantes. Cuando escuchéis el 50% de la descendencia, pues son básicamente un medio, o si queréis 2/4 de híbridos o heterocigotos. Y cuando veáis 25 también se pueden expresar como 1/4 de homocigotos recesivos. Recordar que hay que hablar de homocigotos dominantes si llevan alelos dominantes y hay que hablar de homocigotos recesivos si llevan 2 alelos recesivos iguales. Y luego ya por último la tercera ley de Mendel, que es la que vamos a terminar hoy, nos habla de lo que se llama la ley de la independencia o la segregación independiente de caracteres o genes distintos. Ley de la independencia de los caracteres o genes distintos, ¿no? Hasta ahora hemos estudiado solo un carácter, un solo gen, por ejemplo, hemos estudiado solo el color de los pétalos, no hemos estudiado nada más, pero podríamos estudiar 2 caracteres a la vez, ¿no? Cuando estudiemos 2 caracteres a la vez, pues hay que hablar ya de la tercera ley de Mendel, que nos dice Mendel que esos 2 genes que vamos a estudiar se segregan independientemente, son completamente independientes, cosa que no es correcta, pero nosotros vamos a darle la razón de momento, y cuando veamos 2 genes distintos vamos a tener 4 alelos diferentes, ¿no? Y por tanto hay que utilizar 4 alelos, 4 letritas que vamos un poco a identificar, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nos acordamos, tenemos una semilla de guisante de borde liso y de color amarillo. Si os acordáis, el color amarillo era dominante y vamos a decir que el color amarillo lo vamos a poner con A. Vamos por tanto a tener una raza pura de color amarillo homocigota para el A. Y como vemos tenemos un segundo gen, una segunda letra, que es la L mayúscula, que representa la forma lisa de la semilla. Por tanto tenemos 2 genes, 2 caracteres distintos, color, A mayúscula dominante, y también la lisa, que es la forma también dominante. Como es una raza pura, la vamos a llamar la doble homocigota dominante. Y si cruzamos en la generación parental, como si fuese la primera ley de Mendel, pero en lugar de un carácter es 2, si cruzamos en la primera generación parental el doble homocigoto dominante con el doble homocigoto recesivo, pues tenemos que ver lo que pasa, ¿no? Recordar que en el color amarillo, el color verde es recesivo y por tanto el A minúscula en la minúscula es el homocigoto recesivo que estamos viendo aquí de color verde. Y el L minúscula es la forma rugosa de la semilla. Así que tenemos un doble homocigoto recesivo, este sería un homocigoto y este sería un segundo homocigoto, doble homocigoto recesivo. Pues bien, siguiendo un poco la primera ley de Mendel, estamos en la tercera, pero cuando se cruzan un doble homocigoto dominante con un doble homocigoto recesivo, también salen el 100% en la primera generación filial, todos los individuos salen idénticos de fenotipo. Si os fijáis aquí van a salir todos híbridos. Es como si hiciésemos una mezcla de la primera ley de Mendel un poco a paso, ¿no? ¿Qué pasaba en la primera ley de Mendel? Pues este es en carácter, el dominante, se iba a ir uno de los 2 al individuo y uno de los 2 al individuo. Y se formaban siempre híbridos para este carácter. Pero también se van a formar híbridos para el segundo carácter. El L mayúscula se va a hibridar en el individuo de la primera generación filial y va a formar el que se llama dihíbrido, ¿no? Este sería el genotipo dihíbrido y habría que ver su fenotipo. Como vemos tiene una mayúscula que le va a dar el fenotipo dominante amarillo y como tiene un
L mayúscula, también va a dar un fenotipo de borde liso. Todos son 100%, como vemos hasta ahora, es aplicar los criterios que hemos visto de la primera ley de Mendel, la ley de la uniformidad de la primera generación filial, y aplicamos ahora la segunda ley de Mendel. ¿Qué pasa cuando cruzamos la primera generación filial consigo misma, ¿no? Vamos a cruzar la F1 con la F1, por tanto un dihíbrido con otro dihíbrido, ¿no? Y al final nos decía que cuando cruzábamos un dihíbrido con otro dihíbrido, las proporciones fenotípicas salían de 3:1. Pues bien, si utilizamos dos caracteres, esto no ocurre. No hay proporciones de 3:1 fenotípicas o de 1:2:1 proporciones genotípicas como en la segunda generación filial, puesto que ocurre lo que se llama la segregación de los genes distintos. Tenemos un gen, el gen A, color de la semilla, y el segundo gen, la forma de la semilla. Bien, pues hay que hacer las siguientes combinaciones durante la meiosis, que también pasa lo mismo, ¿no? El alelo dominante nunca se va a ir unido al alelo recesivo, pero sí a cualquiera de los otros dos alelos. Y tenemos la siguiente combinación: alelo dominante A con L mayúscula, que sería este. Alelo dominante A con L minúscula, que sería este. Y por el contrario, el alelo recesivo A con el L mayúscula, que sería este, y el alelo recesivo A minúscula con el segundo alelo recesivo del segundo carácter L minúscula, que sería este. Como el otro individuo es exactamente igual, pues este formaría gametos, por ejemplo, masculinos, y este individuo formaría gametos femeninos. Y como las combinaciones son muy posibles, este con este, este con este, este con este, se hace lo que se llama el cuadro de Punnett. Un cuadro que se escribe, ya veremos, con dos T's y dos N. Bien, el cuadro de Punnett en realidad es este cuadro que estamos viendo aquí. Nunca lo emitió Mendel, no es un cuadro que lo propuso Mendel, y precisamente en lo engorroso de este cuadro le hizo pues que sus leyes, especialmente la tercera, nunca fuese entendida por los científicos de su tiempo. Bien, si ponemos los gametos de un individuo, podría ser el individuo masculino en la parte horizontal y los gametos del individuo femenino, la combinación de ambos serían los cigotos resultantes, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, que este A mayúscula, L mayúscula, que son gametos que solo llevan de los dos alelos uno, pues al ser fecundado el óvulo por este alelo, se va a formar lo que hemos visto, el doble homocigoto dominante. Si combinamos o fecundamos este gameto con este, vamos a tener un homocigoto dominante con un heterocigoto para el segundo carácter. Si cruzamos este gameto con este gameto, pues vais a ver que vamos a formar lo que es un híbrido para el primer carácter y otro homocigoto dominante para el segundo. Viéndolo un poco en su fenotipo, el genotipo que tenemos aquí es amarillo y liso, como veis, ¿no? Aquí tenemos también un amarillo liso porque el alelo L mayúscula es dominante sobre el recesivo. Aquí seguimos teniendo un guisante amarillo y un guisante liso. Si os fijáis, pues hay muchos amarillos, puesto que son el fenotipo dominante, y también muchos de tipo liso, puesto que también es el fenotipo dominante, ¿no? Pero si nos vamos un poquito a este esquema, vemos que aquí hay evidentemente fenotipos de color liso, de borde liso, pero su color no es amarillo, sino verde, porque presentan los dos alelos recesivos. Así que hay que ver que aparecen a veces formas distintas. Ya no tenemos, como hemos visto, una proporción de 3:1, y tenemos otras características que vemos aquí. Por ejemplo, en el último suelen aparecer los doble homocigotos recesivos, y por tanto serán verdes y de formas rugosas. Pues bien, ¿qué va a salir cuando crucemos dos generaciones dihíbridas F1? Que nos va a salir en la F2, en la segunda generación filial, siguiendo la tercera ley de Mendel? Pues las proporciones fenotípicas de aspecto que nos van a salir son las proporciones que se llaman de 9, 3, 3, 1.
significa que 9 de los 16 totales, si contamos 4 por 4 son 16 posibilidades genotípicas, pues de los 16 individuos que pueden salir, 9 son de fenotipo doble para ambos caracteres. Son 9 amarillos y 9 lisos. Vamos a contarlos, aquí hay 4, aquí serían otros 4, pero si os fijáis, a este no lo podemos contar porque no tiene borde liso y por tanto hay que descartar a este y a este. Así que tenemos los 9 que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 serían que sean dominantes para ambos caracteres. 3 de ellos serán dominantes para un carácter, amarillo, pero no son de bordes lisos, sino de bordes rugosos, y serían esos 3 que vemos aquí, que lleven, por tanto, el borde liso. Y tenemos aquí 1, 2 y 3. Otros 3 que serían lo contrario, que sean verdes, es decir, recesivos para el primer carácter, pero que sean dominantes para el segundo. Y los 3 que sean verdes serían estos 3 de borde liso. Y 1 sería el que sea recesivo para ambos casos. Sería siempre el que tenemos aquí al final y sería el doble homocigoto. Así que al final las proporciones de 9, 3, 3, 1 en la tercera ley de Mendel son claramente diferentes a las que vemos a las proporciones fenotípicas y genotípicas de la segunda ley de Mendel, que recordemos que eran de 3 a 1, ¿no? Así que esas proporciones habrá que recordarlas y cuando salgan en las descendencias unas proporciones de 9, 3, 3, 1, es más que probable que sus progenitores, esto sea la FS2, sus progenitores de la FS1 serán los dihíbridos que hemos visto previamente. Como veis, un poco engorroso, y al final lo que tenemos que hacer es un poquito ejercicios que sean un poco representativos de lo que estamos viendo. De momento lo vamos a dejar aquí. Como vemos, hay todavía casos especiales que hay que analizar, pero hoy creo que ya es suficiente con entender durante esta horita pues cuáles son las 3 leyes fundamentales, y un poco a partir de ejercicios veremos cómo se pueden aplicar estas 3 leyes. Muchas gracias por vuestra atención.